Hola, muy buen día. Te saluda el pastor Alejandro Álvarez de Puerto Vallarta, Jalisco, la iglesia Fuente de Vida. Y hoy queremos enseñar acerca de un tema muy importante, un tema que es muy relevante para la vida de cualquier cristiano. Vaya, este mensaje va dirigido a ti que tienes dudas o tienes incertidumbre referente al tema del bautismo. Sin duda alguna, el bautismo es un tema fácil de entender, pero a veces un poquito complicado en el sentido de que existen dudas, existen variantes, diferentes opiniones. Pero yo quiero hablarte de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y es nuestra máxima autoridad. Hay un sinfín de contenido que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña referente al por qué bautizarse. Y quiero leerte un poquito lo que dice Marcos 16:16, y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto quiere decir no que si tú no te bautizas, Dios te va a condenar. Recordamos que desde el inicio, desde que Adán y Eva pecaron, entonces se rompió esa comunión con Dios y en consecuencia vino el pecado al mundo, ¿verdad? Las personas que no hemos conocido, las personas que ya conocieron de Cristo y que se han bautizado, pues tienen una vida nueva, una vida diferente. Y esto representa que quien quiere ser libre de toda condenación, quiere ser libre de toda atadura, bueno, recibimos a Cristo y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Aquí se refiere específicamente a que la condenación de la humanidad o la condenación del inicio de la humanidad sea apartado de tu vida. Muy bien. Es importante que podamos comprender a lo que se refiere con el tema del bautismo. El bautismo en aguas, hay bautismo en agua, hay bautismo del Espíritu Santo, hay bautismo en fuego. Hoy quiero hablarte específicamente bautismo en agua. Y en el bautismo en agua, esto es una ordenanza que Jesús nos ha dejado a todos sus discípulos. Y quiero darte un poquito del antecedente histórico. A lo largo de 20 siglos del cristianismo, la doctrina del bautismo ha sufrido muchísimos cambios, muchísimas informaciones. Hacia el siglo IV después de Cristo se creía que el bautismo quitaba todos los pecados y que por lo tanto se creía que el bautismo quitaba los pecados. Esto se generalizó como una costumbre a lo largo de muchos años, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? El bautismo se hizo como doctrina para quitar los pecados, y junto con el bautismo se daba la extrema unción. La extrema unción pues era un aceite que se ponía en la frente justo antes de que la persona fuera a morir. En ese sentido, este fue el caso de Constantino el Grande, ¿verdad? Era que la persona, según a través de esto, pues podía morir limpia. Después, a través de esta medida, obviamente pues la persona estaba ya a punto de morir, se le daba la extrema unción, que es el aceite que se ponía aquí, o como le conocían antes, los santos óleos, o actualmente se le conoce así. Este bautismo, al momento de la extrema unción, pues agarraba un poquito de agua y era un método de aspersión. Por eso es que pues la aspersión, pues agarras un poco de agua y la aventabas ahí sobre la cabeza de la persona. Entonces cuando esto pasaba, la persona, según la historia, ya moría limpia, ¿verdad? En la Edad Media se bautizaban las personas completamente desnudas, y al final de este bautismo se les daba leche. Esto les daba a ellos esa parte como tradición o como cultura, el poder estar limpios. Hacia el siglo XI se generalizó el poder bautizar a los bebés, y esto era con cabeza a los bebés. A mí me bautizaron cuando yo era niño, me pusieron así, pero yo, pues a mí no me preguntaron si yo quería o no quería, simplemente lo hicieron pues por tema cultural, ¿verdad? Entonces, en el siglo XI es cuando se generaliza el poder bautizar en agua. Pero quiero hablarte un poquito de lo que dice la teología, y en ese sentido quiero hablarte un poquito de lo que dice que el significado del griego, de la palabra baptizo, que es ego baptizo, ¿verdad? Pero en griego significa, la palabra ego baptizo significa yo sumerjo o yo tiño. Cuando hablamos de sumergir, es sumergir totalmente. Si alguna vez tú has no sé, si alguna vez has pintado una playera, un pantalón en una pintura, entonces, ¿qué es lo que haces? Tú sumerges totalmente esa ropa
para que se pueda teñir, ¿no? La palabra ego baptizo en el griego significa yo sumerjo, yo tiño. Muy bien. Entonces, cuando veamos que en el griego el original de la palabra bautizo es el ego baptizo, esto significa entonces que yo sumerjo o yo tiño. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la aspersión, que bueno, recordamos que si tomabas un poco de agua con los dedos y aventabas ahí el agua, ¿verdad? Con esto se creía que la persona era bautizada, pero lo que la Biblia dice en el griego es yo sumerjo, hay que hasta el último cabello de nuestra cabeza. Muy bien. Entonces, hay muchas figuras a lo largo de la Biblia, por ejemplo, con Naamán, cuando se zambulló 7 veces, fue sanado. El pueblo de Dios en el Mar Rojo fue una figura también de lo que pudo haber sido el bautizo. Entraron a las aguas, mas sin embargo no se bautizaron ahí. Y estos son como antecedentes figurativos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Mas sin embargo, en el libro de Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, que es el origen o la historia o el inicio de la iglesia, ahí entonces nos dan las instrucciones, ¿verdad? Si queremos saber específicamente cuáles son las instrucciones del poder bautizar, lo encontramos en Hechos, tanto en capítulo 1 y en Hechos capítulo 1 del versículo 5 al 16 y Hechos 19 al 4. Aquí vamos a encontrar información muy importante. Quiero hablarte lo que dice un poquito Marcos 16:15. Dice, cuando vemos aquí Marcos 16:15, nos habla acerca de que cuando creyéramos en el Señor, fuéramos entonces a predicar el evangelio a toda criatura y vamos a bautizar a todos los que en él crean. Es decir, al resucitar, el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos a todos aquellos que el que quisiera recibir ese bautismo, ¿verdad? Así que el bautismo es una ordenanza, ¿verdad? Cuando yo me voy a bautizar, lo voy a hacer por obediencia. Si a mí Dios me dice algo, yo tengo que hacerlo. A veces muchas personas dicen, bueno, es que yo no me quiero bautizar porque yo no me siento preparado, porque tal vez yo no estoy listo, tal vez yo no me bautizo porque aún creo que no es mi momento. Realmente tenemos que entender que no tenemos la vida asegurada y más sin embargo la palabra de Dios nos dice pues que en cuanto recibamos a Cristo busquemos lo más pronto poder entonces bautizarnos, ¿verdad? Y entonces así que el bautismo es una ordenanza que Jesús le da a sus discípulos y entonces cuando yo oigo a Jesucristo, yo me hago su discípulo. Ahorita vamos a ver qué es un discípulo. Más sin embargo, si yo quiero ser su discípulo, si yo quiero seguir a Cristo, es decir, la palabra discípulos significa ser seguidor. Yo quiero ser seguidor de Cristo, yo quiero hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Hay muchas tradiciones, hay muchas culturas, hay muchas ideologías, mas sin embargo lo que dice la palabra de Dios es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando yo me identifico con Jesús, en mi vida hay una muerte, sepultura y resurrección, como lo encontramos en Romanos capítulo 6, del versículo 3 al versículo 9. Ahora, ¿qué requisitos necesito yo para bautizarme, verdad? Porque a veces nosotros le queremos ayudar a Dios, nosotros le queremos hacerle conciencia a Dios de cómo es que yo puedo bautizarme o no. Más sin embargo, en la palabra de Dios ya todo está escrito, no hay nada que inventar, no hay nada que tratar de descubrir. La Biblia es clara, la Biblia es específica. Y bueno, cuando alguien nos ha compartido el plan de salvación, al oír el mensaje de Jesucristo, pues nosotros estamos en la actitud de poder escuchar y entonces podemos entender la posibilidad de creer, como vemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, creer es un previo requisito para poder ser bautizados, también como nos dice Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, entonces es condenado. Es importante entender que para que yo me pueda bautizar, o el primer requisito, vamos a ver 3 requisitos que nos marca la palabra de Dios. El primer requisito es que yo pueda creer, es decir, yo no puedo hacer algo de lo que yo no creo. Mas sin embargo, la Biblia nos dice, el que creyere y fuere bautizado, entonces ese será salvo, ¿verdad? Y bueno,
Yo recuerdo cuando a mí me bautizaron, cuando yo era bebé, pues yo era bebé, yo no entendía qué estaba pasando. Entonces, pues creo que este bautismo, el primer requisito que nos marca la palabra, tanto en Romanos 10:17 como en Marcos 16:16, pues entonces ahí yo no cumplí ese requisito. Ahí yo no cumplí ese primer aspecto, y el primer aspecto es creer. Un bebé no está en la posibilidad de creer. Si así hubiera sido, pues cuando Jesucristo, en la historia, todos conocemos la historia, Jesucristo es bautizado hasta que él cumple 30 años de edad. Él puso un ejemplo y al momento de ser bautizado, a los 30 años, entonces él inicia su ministerio. Estuvo 3 años caminando sobre esta tierra, haciendo los milagros, las sanidades, predicando el evangelio a todos los lados, ¿verdad? Pero es importante entender que yo necesito creer. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 8, te lo leo. Dice: Felipe evangelizó al etíope y este le dijo: aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le contestó: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y este contestó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínate, en Hechos 8:37 es importantísimo cómo el etíope se le predica la palabra, entendió la palabra y él dijo: yo creo que Jesucristo es mi Señor, yo creo que Jesús es el Señor. Entonces en ese momento se hicieron a la orilla y ahí se bautizaron, ¿verdad? Entonces, número 1, necesito creer. Yo necesito creer, ¿verdad? Estamos en la posibilidad de creer que Él nos ha salvado. Número 2, requisito número 2 es hacernos discípulos, ¿verdad? En Mateo 28:19 dice esto, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense esto: ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos habla que el bautismo y que la oportunidad es para todos, no es para unos, no es para otros. Es decir, el bautismo es absolutamente para todo aquel que crea. Pero fíjense qué curioso lo que dice aquí esta palabra, Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo primero que nos dice la palabra es: vamos a ser discípulos. La palabra discípulo, discípulos, nos refiere específicamente a que yo tengo que hacer discípulo. ¿Qué significa el discípulo? Significa seguidor o aprendiz. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero ser un aprendiz de Jesucristo. Yo quiero hacer lo que Él hizo y todo lo que Él me pone a mí como ejemplo. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Hay hombres de fe, hay hombres que han existido a lo largo de la historia de este mundo, mas sin embargo, algunos han sido buenos, otros no tan buenos, mas sin embargo Jesucristo nos ha establecido la base. Jesucristo es el modelo por excelencia. Entonces tenemos que hacer el modelo de excelencia. Entonces quedamos que, ¿cuáles son los requisitos? Número 1, creer, ¿verdad? Yo creo en Dios y Él me dice que yo crea, y si yo creo en Él, Él me dice que me bautice. Es una ordenanza, Él me ordena que lo haga. Voy a hacerlo porque yo quiero agradarle a Él. Voy a bautizarme porque creo en Él, y voy a bautizarme porque yo quiero obedecerlo a Él. No me voy a bautizar porque hasta que yo sienta que ya es mi tiempo, yo sienta que ya es mi momento. Eso es nuestro, eso es emocional, eso son ideas. Mas sin embargo, Dios está por encima de todas las ideas y Él está por la fe, ¿ok? Número 2, entonces, es hacernos discípulo, que esto es aprendiz, ¿verdad? Yo quiero ser seguidor. Número 3, la Biblia nos enseña de arrepentirse. ¿Qué es un arrepentimiento? Dice Hechos capítulo 2, versículo 38, te lo leo. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Te lo repito. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Es decir, para que una persona llegue al nivel de arrepentirse, es decir, que el Espíritu Santo ha hecho cambios en tu vida. Fíjense qué importante es
vivir una vida de arrepentimiento. Cuando yo tengo una vida de arrepentimiento, entonces algo cambia en mi vida, algo es diferente, algo sucede, cosas que yo no podía dejar, situaciones. Hay personas que tal vez tienen vicios, hay personas que tienen diferentes circunstancias que no pueden dejar en su vida, tal vez alcoholismo, drogadicción, cualquier tipo de situaciones que la gente no puede dejar, ¿verdad? Entonces lo que tú necesitas es que el Espíritu Santo venga a tu vida. Pero para que esto venga, lo acabamos de leer y te lo leo otra vez para que me lo entiendas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y cuando tú te arrepientes y cuando tú te bautizas, dice entonces, y recibirás el don del Espíritu Santo. Creo que te conviene bautizarte, creo que te conviene arrepentirte, porque entonces cuando viene el don del Espíritu Santo, tu vida va a ser transformada, tu vida subirá de nivel. ¿Por qué? Porque cuando Dios está, cuando el Espíritu Santo está, suceden cosas maravillosas. Entonces, número 1, creer. Número 2, hacerme discípulo. Número 3, arrepentirme. Muy bien. ¿Qué significa el bautismo en nuestras vidas? El bautismo representa que dejamos nuestra vida pasada e iniciamos una vida nueva, pero en Cristo Jesús. Hay una identificación espiritual. La Biblia nos habla acerca de las identificaciones, acerca de que cuando nosotros somos sumergidos y cuando somos levantados, ahí es una representación también de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo podemos prepararnos entonces para poder ser bautizados? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento yo puedo bautizarme? Cuando yo tenga 15 días de nacido, cuando yo tenga 80 años, cuando tenga... Precisamente la Biblia no nos habla referente a una edad específica. Jesucristo lo hizo a través de los 30 años, ese fue el modelo, ¿verdad? Pero podemos, y te dejo tarea estos versículos para que tú los busques con toda calma. Hechos 2:41, Hechos 12 al 13, Hechos 8, 37 al 38, Hechos capítulo 10, versículo 47-48, Hechos capítulo 16, 31 al 37 y Hechos capítulo 19 al 19:5, ¿verdad? Es decir, hay un tiempo específico para cada quien. Es que tú tienes que estar convencido de lo que quieres hacer. Es decir, yo creo en el Señor y yo quiero obedecerlo a Él y quiero hacer lo que Él dice, yo lo hago. Precisamente hace 2 días mi hijo menor de 7 años, él me decía: oye, pero yo ya quiero bautizarme. Y le dije: te voy a explicar de qué se trata, y si tú entiendes lo que te estoy hablando, tú puedes entonces bautizarte, porque esto es de que tú entiendas qué es lo que estás haciendo, cuál es la acción de lo que tú estás haciendo. Hay personas que ponen muchos requisitos de que tienes que tener tanto tiempo en la iglesia, tienes que tomar un curso, tienes que tomar un diplomado, tienes que ir a una escuela de líderes, si eres soltero hasta que te cases, muchas cosas, ¿no? Mas sin embargo la Biblia no nos menciona ningún impedimento. O sea, no hay un impedimento que la Biblia te diga no puedes bautizarte por X, Y o Z circunstancia. No hay un requisito para esto. La edad, bueno, pues mientras tú entiendas que Jesucristo es tu Señor y Salvador personal, entonces tú puedes bautizarte, ¿verdad? ¿Cuáles son los uniformes? ¿Cómo podemos bautizarnos entonces, verdad? Hay iglesias que se mandan a hacer unas túnicas, hay iglesias que se hacen todos de blanco, hay iglesias, hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿verdad? La realidad es que mucho más allá de un acto físico es un acto espiritual, y eso es lo más importante. Lo que sí nosotros recomendamos, pues no uses ropa, por decirlo así, blanca, que se te transparente todo, o si no vayas a usar colores que llamen mucho la atención y traes una playera blanca arriba para que se note. La idea es que hay que guardar respeto por todas las personas, por nosotros mismos y por Dios, ¿verdad? No usar ropa muy ajustada, o sea, tenemos que tener, todos sabemos a qué es lo que nos referimos. Hay que tener mucha prudencia referente al estilo de ropa. No hay hay gente que se viste todo de blanco, porque dice esto es más espiritual, más celestial. Bueno,
todos lo respetamos, no hay un límite, no hay un impedimento, solo cuidamos la buena costumbre, ¿verdad? No usa tampoco ropas provocadoras, ni ese tipo de sentido, ¿verdad? ¿En dónde podemos bautizarnos? Bueno, puede ser, la Biblia siempre nos recomienda el río, ¿verdad? El río es lo mejor, pero imagínate que usted y yo estamos viviendo en Canadá o en Alaska y hay un río y el río es congelado. Bueno, hay gente que lo hace, ¿verdad? Hay gente que está en la cárcel. Me ha tocado bautizar a personas en la cárcel y es en un tambo gigante, se llena de agua y se hace el bautismo y el que sigue. Hay gente que me ha tocado bautizar personas en el mar, en una alberca. Realmente la Biblia nos habla acerca de las aguas, ¿verdad? Donde haya agua, donde uno sea sumergido totalmente y resucite a una vida nueva. Yo creo que las aguas en cualquier lugar, en una alberca chiquita en tu casa, en un chapoteadero, tú puedes hacerlo, ¿verdad? Es donde tú quieras, donde más te parezca a ti. Y bueno, queremos enseñarte esto. Hay mucha más información, hay información teológica, hay información de referencias históricas también. Quería solamente mencionarte esta parte. Espero hayan quedado aclaradas sus dudas y bueno, te repito, ¿cuáles son los requisitos para poder ser bautizado? Número 1, creer. Si tú crees en Dios y si realmente crees en Dios, pues vas a obedecer lo que Él dice, ¿verdad? Número 2, hacerse discípulo, aprendiz. Si tú ya crees en Jesucristo y entonces tú ya te haces discípulo, pues entonces tú tienes que hacer lo que Él dice. Número 3, arrepentimiento. Yo me arrepiento, tomo la decisión, me bautizo y viene un mover sobrenatural. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el don del Espíritu Santo, entonces tu vida será transformada. Muy bien, espero te sirva este pequeño video. Estamos para servirte. Búscanos en nuestras redes. Dios te bendiga. Bendiciones.